Bueno, hola a todos, esta es nuestra cuarta clase de las prácticas de Física 3, y en esta clase vamos a ver un resumen del desarrollo multipolar del potencial eléctrico, que seguramente vieron en la teórica, y vamos a ver algunos ejercicios relacionados. Bien, entonces, primero, como les decía, vamos a repasar la expresión del desarrollo multipolar del potencial eléctrico, ¿sí? Habrán visto en la teórica cómo, lejos de cualquier configuración de carga, el potencial eléctrico se puede expresar de la manera que estamos viendo en la ecuación 1, como una constante más K, que es siempre 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga total de la configuración, dividido el módulo de R, más otro término que va como 1,4 sobre pi epsilon 0, el vector P, que es el momento dipolar de la configuración, que en un momento vamos a ver cómo se calcula, producto escalar R sobre módulo de R al cubo. Es decir, que muy lejos de la configuración de carga vamos a tener un término que va como 1 sobre R y un término que va como 1 sobre R cuadrado. Va a haber otros términos, ¿sí?, que van a ir como otras potencias de R, pero los más importantes son los que están expresados acá y los que vamos a estudiar en esta materia. En Física Teórica 1 van a ver el término siguiente del desarrollo del potencial. En Física 3 vamos a ver estos dos primeros términos. Entonces, lo importante va a ser ahora aprender a calcular lo que llamamos el momento dipolar de la configuración de cargas. Empecemos por el caso de una distribución de cargas puntuales. En este caso, la carga total, como sabemos, es la sumatoria sobre todas las caritas que tengo en mi configuración. Y el momento dipolar va a ser igual a la sumatoria sobre todas las caritas de la configuración del valor de cada una de las cargas multiplicada por la posición de cada una de las cargas. ¿Qué pasa en una distribución continua de cargas? La carga total va a ser la integral sobre el volumen de la densidad en volumen de cargas integrado en todo el volumen. En el caso de tener una distribución en superficie o una distribución lineal, lo que van a tener que integrar es el sigma diferencial superficie o el lambda diferencial línea, ¿sí? ¿Y cómo? Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Cómo será en este caso el momento dipolar? Bueno, el momento dipolar va a ser la integral en todo el volumen donde están las cargas de la distribución de cargas multiplicado por el vector R integrado en todo el volumen. Es importante notar que la carga total es un número, mientras que el momento dipolar es un vector. ¿Qué pasa, por ejemplo, si desplazamos el origen de coordenadas? Es decir, una manera distinta de decir esta pregunta, es decir, ¿el momento dipolar va a ser el mismo calculado de cualquier origen de coordenadas? ¿Qué pasa si ahora desplazamos nuestro origen de coordenadas un vector A? ¿Sí? Si ahora calculamos P desde un centro de coordenadas R', donde R' es R, centro de coordenadas anterior, más un vector A. Bien, entonces describimos el momento dipolar como la integral de ρ de R' por R' diferencial volumen, y ahora a continuación vamos a querer describir esto en términos de R, a ver si el momento dipolar de estos dos sistemas de referencia, escritos desde los dos distintos sistemas de referencia, va a ser igual o no. Bien, entonces, cuando escribo, ahora hago la integral, y ahora en vez de escribir a R', lo voy a escribir como R más A, ¿sí? Y entonces, en vez de estar integrando en B', voy a estar integrando en B, que siempre B o B', en este caso son nombres nada más, ¿sí? Acá en este caso me estoy refiriendo a B' porque es donde está la configuración de carga, ¿sí? Ahora el vector, en vez de escribir R', escribo R más A, y entonces por eso voy a escribir ρ de R y diferencia el volumen. Pero siempre estoy integrando en donde está la configuración de cargas. No cambia el volumen de mi integración. Entonces ahora puedo escribir esto como la integral en el volumen de ρ de R por R vector integrado en todo el volumen donde están las cargas, más una integral en el volumen de ρ de R por el vector A de B. Bien, esta primera integral no es otra cosa que el momento dipolar que habíamos calculado desde el sistema R, desde el
origen de coordenadas donde describimos al vector R. Bien, esto me queda más A, como A es una constante, sale afuera de la integral y me queda la integral de ρ de B, que va a ser directamente la carga total encerrada, ¿sí? De manera que el momento dipolar calculado desde un sistema que está trasladado un vector A es igual al momento dipolar desde el sistema original más el vector A por la carga total de mi configuración. Entonces, la conclusión de esta cuenta es que el momento dipolar va a ser independiente del sistema de coordenadas solo cuando la carga total de la configuración de cargas que estoy estudiando sea 0. Bien, vamos a aplicar entonces estas nociones a el problema 15 de la guía 1, que nos pregunta, el enunciado del problema es cómo se ven de lejos diferentes configuraciones de carga, ¿sí? La primera configuración de carga se la estamos mostrando acá en esta figura, son dos carguitas positivas separadas a una distancia L, y una carguita negativa, que vale menos 3Q, en el vértice de un triángulo equilátero del lado L, ¿sí? Bien, y el origen de coordenadas lo vamos a poner en el medio, en la recta que une las dos carguitas, justo en el punto que equidista de ambos dos, ¿sí? Entonces, para estudiar cómo se ven de lejos las configuraciones de carga, primero vamos a calcular el desarrollo multipolar del potencial, y luego vamos a, derivando ese potencial, vamos a obtener el campo visto muy lejos de la configuración de carga. Bien, la carga total es fácil calcularla, vale menos Q, y ahora vamos a calcular el momento dipolar desde el centro de coordenadas que elegimos. Recuerden que el momento dipolar era la sumatoria sobre I de cada una de las carguitas por el vector posición de cada una de las carguitas. La posición depende del origen de coordenadas que uno elige, por eso es importante primero determinar cuál es el origen de coordenadas que uno elige. Bien, ahora vamos a ver la relación entre la altura del triángulo y el lado del mismo. Por el teorema de Pitágoras sabemos que d cuadrado va a ser a cuadrado más d sobre 2 al cuadrado, por lo tanto a lo podemos escribir como raíz de 3 sobre 2d, que d es dato del problema. Entonces vamos a escribir el momento dipolar, como les decía antes, la suma de las carguitas por la posición de cada una de ellas. Entonces empezamos por la carga que está en este vértice, que vale Q, su posición desde el centro de coordenadas, desde el origen de coordenadas que elegimos, es menos d sobre 2 en x versor. Luego vamos a escribir el término de esta carguita, que va a ser Q por d sobre 2 en x versor, y finalmente la posición vamos a escribir menos 3Q por la posición de la carguita menos 3Q, que es básicamente A en I versor, y A es raíz de 3 sobre 2 en I versor. Los términos en X se me cancelan, y de esa manera obtengo que el momento dipolar es menos 3 raíz de 3 sobre 2 D por Q en I versor. Ahora ya sabemos la carga total y el momento dipolar, entonces podemos escribir el desarrollo multipolar del potencial, que es el potencial para puntos muy lejanos de la configuración de carga. ¿Se acuerdan? Entonces esto va a ser una constante, menos, más K por la carga total, que es menos Q, por eso va este menos acá, sobre el módulo de R, y después nos quedaba más el momento dipolar, que es menos, esta es la constante, K, que siempre iba, que es 1 sobre 4 epsilon 0. El momento dipolar les decía que es el menos raíz de 3 sobre 2, D por Q en I versor, producto escalar R sobre módulo de R al cubo. Entonces, acá volvimos a escribir la misma expresión para el desarrollo multipolar del potencial, y I versor producto escalar R me da simplemente la coordenada I. Entonces ahora vamos a usar, y esta es la manera en que finalmente queda expresado el desarrollo multipolar del potencial. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico, recordando que E es menos el gradiente de phi, escribiendo el gradiente en coordenadas cartesianas, y vamos a empezar por la coordenada X, ¿sí? Vamos a derivar cada coordenada por separado, ¿sí? Acuérdense que módulo de R es igual a X al cuadrado más Y cuadrado más
z cuadrado a la 1/2. Entonces, cuando derivamos este primer término respecto de x, ¿sí? En vez de r, recuerden, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2, a la menos 1/2 en este caso. Una cosa que hay que tener mucho cuidado acá es con los signos, ¿sí? Tenemos phi, este primer término de phi es negativo, pero es menos la derivada de phi respecto de x en x versor, entonces menos con menos se me va a hacer un más. Y ahora derivamos 1 sobre módulo de r respecto de x, y eso me va a dar menos 1/2, por eso ese menos, este signo menos de acá, de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2 menos 1, que eso me va a quedar menos 3/2, por eso va en el denominador, y luego multiplicamos por 2x, o sea, derivamos lo que está adentro de la raíz, que sería 2x, ese 2x, ese 2 se va a cancelar con el menos 1/2, y finalmente me va a quedar solo una x, me queda acá por q por x sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2, y ahora me queda derivar este término que está acá. Fíjense que el numerador no depende de x, ¿sí? Solo depende el denominador de x, entonces el numerador queda como constante, 3 raíz de 3 sobre 2, d por q por k por i, eso queda como una constante, y derivamos esto que está acá. Recuérdense otra vez, el menos con el menos me da un más, y cuando voy a derivar el módulo de r al cubo me queda un menos 3/2, por eso este 9 de acá está multiplicando a la constante 3, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2 menos 1, que me da 5/2, por 2x, el 2x se me va a cancelar con el 2 del 3/2, y acá me queda un x. Y de esta manera obtuve la componente x del campo eléctrico. Ahora vamos a ver las componentes y z, que son un poquito más complicadas, sobre todo la componente y. Entonces, para la componente y es la derivada menos la derivada del potencial respecto de y. Acá les escribí nuevamente el potencial para que sea más fácil deducir la derivada, ¿sí? El primer término es similar al que veíamos antes para x, ¿sí? Me va a quedar el menos 1/2 por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2 por 2i, el 2 se va con el 1/2 y acá me queda menos k por q por i. Recuerden, el menos este se fue con el menos de e, es menos el gradiente de phi, y el menos este que aparece acá tiene que ver con el menos 1/2 de la derivada. Bien, ahora vamos a derivar este término, que fíjense que tiene dependencia en i, tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto tenemos que hacer la derivada de un cociente. Voy a sacar primero las constantes afuera, que es 3 raíz de 3 sobre 2, k por q por d, todo eso lo multiplico por la derivada del cociente, que entonces, ¿qué es? La derivada de el numerador, que es i, me da 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es i, por la derivada del denominador, que sería 3/2 por x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, a la 3/2 menos 1, que sería a la 1/2, por la derivada de lo que está dentro, que sería 2i, ¿sí? Y todo dividido el denominador al cuadrado, que es x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado al cubo. Bien, entonces, el próximo paso es simplificar los términos que quedaron multiplicando y dividiendo. El primer término queda igual, y el segundo, tenemos lo que saqué afuera, en común, el 3/2, con el 3 me va a quedar un 1 sobre x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado a los 3/2, y el otro término, el 2, se me va a ir con el 2, y me va a quedar un 3 y cuadrado, x al cuadrado, y cuadrado, más z cuadrado a las 5/2. Finalmente, la derivada respecto de z es análoga al caso de, se puede deducir de manera análoga al caso de la derivada respecto de x. Bien, y ahora queremos escribir el campo eléctrico de manera general para x y z. Entonces veamos cuáles son las coincidencias de todos los términos, ¿sí? Fíjense que hay un término que va como k por q, en el caso de z es z, en el caso de i es i, en el caso de x era x, y abajo va como x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2, ¿correcto? Entonces, ese término lo vamos a escribir como k por q por r vector sobre módulo de r al cubo.
que es el primer término que tenemos acá. Entonces, tenemos un término que también aparece en todas las componentes, que es este que va como 9, raíz de 3, Q por D, y en el caso de E sub Z va una Z, en el caso de E sub I va una I, porque acá tenemos I cuadrado, y en el caso de X va una I por X. Entonces esto lo podemos resumir en 9 raíz de 3, Q, D, I por R vector sobre módulo de R a la quinta. Y finalmente tenemos una componente que solo aparece en I, un término, disculpen, que solo aparece en la componente I, que es este 3 raíz de 3, KQ por D sobre 2, 1 sobre módulo de R al cubo, y lo escribimos así, de esta manera, con el inversor, para notar que solo está en la componente I. Entonces, de esta manera tenemos el campo para la configuración de cargas, es la expresión del campo muy lejos de la configuración de cargas. Bien, antes de terminar esta configuración de cargas, me parece interesante ver cómo se escribe el momento dipolar P si cambiamos el origen de coordenadas. Por ejemplo, en vez de ponerlo donde estaba antes, lo ponemos en la posición de la carga que tiene menos 3Q, como se ve en la figura. ¿Sí? Vamos a llamar este punto O', y entonces el momento dipolar desde O', vamos a escribirlo como la carga Q por menos D sobre 2 en X versor, menos A en Y versor, más el término correspondiente a esta carga Q, que va a ser D sobre 2 en X versor, menos A en Y versor, más menos 3Q por 0, porque la posición de la carguita desde este centro de coordenadas es 0. De esta manera, los términos en X se cancelan y me queda menos 2Q por A en inversor, recordando lo que valía A, esto me queda como menos Q por raíz de 3 de en inversor. Si comparamos con lo que nos había dado cuando situábamos el origen de coordenadas a mitad de camino entre las dos carguitas Q, esto era menos 3 raíz de 3 sobre 2, Q por D en inversor, y entonces estamos verificando lo que vimos de manera genérica al principio. Si la carga total es distinto de 0, el momento dipolar va a depender del origen de coordenadas desde el cual lo estemos calculando. Bien, vamos a pasar entonces, perdón, me estaba olvidando, otra cosa que pedía el problema era graficar cualitativamente las líneas de campo. Bueno, yo soy medio mala dibujando, de manera que tuve que recurrir a un programa, al Matemática, para dibujar. Entonces, en la figura de la izquierda, lo que están viendo son las líneas de campo cuando estoy cerca de la configuración de carga, ¿sí? Algo muy importante es que siempre de las cargas positivas nacen líneas de campo, como pueden ver acá, y a las cargas negativas llegan líneas de campo, o mueren las líneas de campo, ¿sí? Entonces pueden ver que de este lugar se están saliendo, de las dos cargas positivas están naciendo las líneas de campo y van a morir, o van a terminar en la carguita negativa. En la figura de la derecha es como un zoom donde estamos más lejos de las líneas de campo, ¿sí? Pero igualmente pueden ver que esta va a ser la posición de la carguita negativa, y acá hay como flechitas que nacen de dos carguitas positivas, ¿sí? Y muy lejos se ve de esta manera las líneas de campo. Y ahora sí vamos a pasar a la próxima configuración de cargas, que es el mismo triángulo equilátero que teníamos antes, pero ahora en el vértice donde estaban las carguitas menos 2, 3Q, tenemos solamente una carguita menos 2Q. Entonces es fácil ver que en este caso la carga total es 0, y vamos a calcular el momento dipolar, ¿sí? Desde el mismo origen de coordenadas que teníamos inicialmente para la configuración anterior. Desde este origen de coordenadas vamos a escribir Q, por esta carguita que está a la izquierda, por menos D sobre 2 en X versor. Ahora escribimos la Q por la posición de esta carguita, que va a ser D sobre 2 en X versor, y finalmente menos 2Q por A en Y versor, que es raíz de 3 sobre 2, D es A en Y versor. Entonces las componentes X nuevamente se anulan, y me queda que el momento dipolar total es menos raíz de 3, D por Q en Y versor. Bien, teniendo escrito el momento dipolar, podemos escribir el desarrollo multipolar del potencial, que como se recuerdan era una constante, por K por Q por P, que ahora lo escribimos como raíz de 3 de Q en inversor, producto escalar R sobre módulo de R al cubo. Y finalmente, el producto escalar inversor por R vector nos da I, y de esta manera obtenemos la expresión
para el desarrollo multipolar del potencial para esta configuración de cargas. Entonces ahora vamos a pasar a derivar el potencial y obtener el campo eléctrico, ¿sí? Acá escribí el potencial de una manera más fácil para que no sea más fácil hacer la derivada, entonces de manera bastante análoga a lo que hacíamos en el ejercicio anterior, por eso voy a ir un poquito más rápido. Acá fíjense, cuando derivo respecto de x no tengo nada que depende de x en el numerador, solo en el denominador. Nuevamente tengo un menos en la expresión del potencial, un menos cuando voy a derivar el campo, esto nos da un más, pero ahora cuando derive esta expresión respecto de x, voy a tener un menos 3 medios, lo que igual me da este signo menos, por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 5 medios, por 2x, entonces el 2 se va a ir con el 2, pero sí me voy a conservar un 3 que hay acá, y me va a quedar un y por x. Veamos qué pasa, cuando derivo respecto de y, ahora sí, tengo y en el numerador y en el denominador, entonces tengo que hacer la derivada de un cociente, saco afuera raíz de 3k q por d, porque es constante, la derivada de el numerador de y respecto de y es 1, multiplicado por el denominador sin derivar, menos y por la derivada del denominador, que es 3 medios, x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado a la 1 medio, por 2y, este 2 se me va a ir con este 2, todo dividido el denominador al cuadrado, y finalmente, simplificando, me va a quedar un término como x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, y otro término, acá tengo un medio y acá tengo 3, esto me va a quedar 3y cuadrado, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 5 medios. Y finalmente, la componente z se deriva de manera análoga a la componente x. Bien, entonces ahora nuevamente vamos a escribir el campo de una manera general, ¿sí? Un EDR, y vamos primero a identificar cuáles son las componentes que aparecen, cuáles son los términos que aparecen en todas las componentes. Vemos que en todas las componentes aparece algo que va como 3, raíz de 3, k, q, d, por i, y en el caso de x tenemos una x, en el caso de y tenemos una y cuadrado, y en el caso de z tenemos una z. Entonces esto nos va a dar un término, raíz de 3, k por q por d, 3 i por r sobre módulo de r a la quinta. Y luego tenemos una componente que solo aparece, un término que solo aparece en la componente i, que va como raíz de 3 q k por d, 1 sobre módulo de r al cubo, y lo escribimos de esta manera. Veamos ahora las líneas de campo de esta configuración. A la izquierda vamos a ver las líneas de campo cerca de la configuración, y vamos a ver que es muy parecido al caso anterior, de las cargas positivas nacen las líneas de campo y van a morir en la carga negativa, pero si vemos muy lejos, vamos a ver que hay una diferencia en las líneas de campo para el caso que teníamos en el vértice del triángulo, la carga con menos 3Q, al caso que estamos analizando, donde en el vértice del triángulo tenemos una carga que vale menos 2Q. Para que vean bien la diferencia, los puse en esta transparencia los dos gráficos uno al costado. En la izquierda es el caso de tener menos 3Q, y a la derecha es el caso de tener menos 2Q. Fíjense que las líneas de campo, sobre todo en la parte inferior, son muy diferentes en un caso y en otro. Eso tiene que ver con que en el caso de la carga negativa menos 2Q, la carga total es 0, y el campo es lo que llamamos el campo de un dipolo. Eso se llama de un dipolo cuando la carga total es 0 y tenemos un término dipolar, un momento dipolar distinto de 0, ¿sí? Se llama un dipolo a una carga positiva y una carga negativa de igual valor, separadas a una distancia muy pequeña. Cuando uno está lejos de la configuración de carga, la separación entre la carguita menos 2Q y las dos carguitas Q es pequeña, ¿sí? Y por eso vemos estas tipo de líneas de campo, ¿sí? Esto es lo que este tipo de líneas de campo es lo que vamos a llamar el campo de un dipolo. Bien, y vamos a ir a la última configuración de cargas de este ejercicio, que son 3 cargas alineadas. En el centro tenemos una carga menos 2Q, y a la derecha, separada a una distancia D, una carga Q, y a la izquierda, separada a una distancia D, nuevamente otra carga Q. Nuestro origen de coordenadas va a estar colocado en la posición de la carguita que vale menos 2Q. En este caso es fácil ver que la carga total es igual a 0,
Y el momento dipolar lo podemos calcular desde, poniendo el centro de coordenadas en la carga menos 2Q, va a ser Q por menos D sobre 2 en X versor, más Q por D sobre 2 en X versor, lo cual nos va a dar 0. Recuerden que cuando la carga encerrada, la carga total es igual a 0, el momento dipolar es independiente del sistema de coordenadas desde donde estemos calculando el momento dipolar, y en este caso, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Recuerden que al principio yo les dije que hay otros términos en el desarrollo multipolar que no los vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, recuerden que el primer término depende de la distancia al origen de coordenadas como Q sobre R, el segundo va como módulo, la dependencia generalizada es módulo de P sobre R cuadrado. Entonces, ¿qué dependencia podemos pensar con R que va a tener el próximo término del desarrollo multipolar? Bueno, una potencia más de R, ¿no? Sí, y va a ir como algo, una constante sobre R al cubo, ¿sí? La constante K va a ser lo que vamos a llamar el módulo del momento cuadripolar, ¿sí? Y esto es algo que van a estudiar en física teórica 1, ¿sí? Acá no vamos a estudiar el momento cuadricular porque es un tensor, es un objeto matemático de una dificultad un poco mayor, ¿sí? Pero la idea que nosotros queríamos que les quede es que cuando la carga total es 0, esto es muy importante, ¿sí? Cuando la carga total es 0 y el momento dipolar es 0, ¿sí? El campo muy lejos se ve como una constante sobre R al cubo, ¿sí? Cuando solo tenemos una carga, mientras que cuando tenemos carga total igual 0 y momento dipolar distinto de 0, el campo muy lejos se ve como P sobre R al cuadrado. Bien, y miremos ahora las líneas de campo de esta configuración, muy cerca, las grafiqué, están en la figura de la izquierda, nuevamente fíjense que de las dos cargas positivas salen las líneas de campo y van a morir en la carga negativa, y si yo grafico el campo muy lejos, ¿sí? Veo como 4 lóbulos, ¿sí? Esto es lo que la típica forma de lo que llamamos el campo de un cuadrupolo, ¿sí? Esto quiere decir una configuración de carga cuya carga total es igual a 0, cuyo momento dipolar es igual a 0, y el próximo momento multipolar, que llamamos cuadrupolo, y que acá no lo vamos a estudiar, es distinto de 0, y cuando eso ocurre, cuando carga total es igual a 0, momento dipolar es igual a 0, pero cuadrupolo es distinto de 0, la forma muy lejos de la configuración de carga, las líneas del campo eléctrico se ven como la figura de la derecha. Bueno, muy bien, con esto terminamos el ejercicio 15 y pasamos a dar algunas indicaciones para resolver el ejercicio 16, que nos pide, cuyo enunciado es que dado el campo de un hilo largo L, cargado con densidad lineal uniforme lambda, ¿sí? Este campo ya lo calculamos en el ejercicio 5, lo calculamos en el plano que es perpendicular al hilo y que pasa por la mitad del hilo, ¿sí? Y esta expresión ya la teníamos, la que estoy mostrando acá, ya la teníamos del ejercicio 5. Veamos ahora cómo vamos a hacer para calcular este campo lejos de la configuración de carga. No lo vamos a hacer directamente calculando el momento dipolar, sino vamos a hacer una aproximación. Lejos de la configuración de carga, vamos a decir que R es mucho mayor que L, el largo del hilo, ¿sí? Eso es lo mismo decir que L sobre R es muy pequeño, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a sacar el R cuadrado de la raíz, ¿sí? Entonces esto nos queda como 1 sobre R cuadrado, la raíz de 1, más L sobre 2L, L sobre 2R al cuadrado, ¿sí? Esto es muy pequeño, si L sobre R es mucho menor que 1, L sobre 2R también va a ser muy pequeño, ¿sí? Entonces queremos calcular el campo eléctrico bajo esta aproximación, y para hacer eso vamos a hacer un breve paréntesis matemático, vamos a recordar el desarrollo en serie de Taylor para una función f de x alrededor de un punto x0, ¿sí? Esto recordarán de análisis 1, que alrededor de un punto de x0, f de x se puede escribir como f de x0 más la derivada de f de x evaluada en x0 multiplicada por x menos x0 más la derivada segunda de x evaluada en x0 dividido 2 por x menos x0 al cuadrado, más un término que tenga la derivada tercera, más otros términos, ¿sí? Donde x menos x0 es una cantidad pequeña. Bueno, en nuestro problema, f de x es 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado.
X0 es 0, ¿sí? Y nuestro pequeño apartamiento es nuestra cantidad chiquita, L sobre 2R. Calculemos entonces las derivadas y evaluémoslas en X0, ¿sí? La derivada primera de f de x es menos 1/2 por x más, por 1 más x al cuadrado, la menos 3/2 por 2x, el 2 se cancela con el 1/2, y nos queda esta expresión. Si evaluamos esta expresión en x0 igual 0, f' de x0 nos da 0. Veamos la segunda derivada. Como es una multiplicación, entonces derivo primero menos 3/2, este se me va con este menos, 1 más x al cuadrado a la menos 5/2 por 2x, me queda el 3 porque el 2 del 2x se cancela con el menos 3/2, me quedo acá multiplicado por x, menos la derivada de x por esto sin derivar, que es 1 más x al cuadrado a la menos 3/2. Si evalúo esta expresión en x0 igual 0, me queda menos 1. De manera que yo tengo f de x igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado, y lo quiero desarrollar alrededor de x0 igual 0, eso me va a quedar, eso va a ser igual a 1 menos x0 al cuadrado sobre 2, siguiendo el desarrollo en serie de Taylor. Volvamos entonces ahora a nuestro problema. Lo que yo tenía es 1 más L sobre 2R todo al cuadrado, de manera que esto lo puedo aproximar como 1 menos L cuadrado sobre 8R cuadrado. Y finalmente, me fijo en mi expresión del campo eléctrico, yo tenía K por Q sobre R cuadrado por 1 sobre la raíz de 1 más L sobre 2R al cuadrado. Esta expresión la reemplazo por su aproximación de Taylor, y de esta manera obtengo la expresión para el campo eléctrico del hilo sobre el plano que es perpendicular. Bien, la segunda parte del problema se resuelve de manera muy similar, y por eso se las dejamos a ustedes, y cualquier cosa lo charlamos en la clase de consulta. Bueno, esta ha sido nuestra clase número 4, espero que la hayan entendido. Nos vemos en la próxima clase de consulta y en el próximo video. Chau, chau.